Bienvenidos, qué bueno que podamos estar aquí en esta tarde. Buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy con la exposición de la palabra, ¿no? Vamos a pasar a la exposición de la palabra. Y me gustaría, por favor, que me acompañaras en tu Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de hoy estaremos terminando el capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 19, por favor. Estaremos estudiando del versículo 23 hasta el versículo 41. Hechos, capítulo 19, versículo del 23 al 41, por favor. Antes de dar lectura al texto bíblico, quiero empezar mi introducción de la siguiente manera. La semana pasada vimos y vemos cómo Pablo está en Éfeso. Está en esta ciudad de Éfeso. Vimos las tradiciones y la cultura de Éfeso a grandes rasgos. Su base tradicional era el ocultismo. ¿Te acuerdas que lo vimos, no? Hablamos de ello. Y vimos cómo el evangelio estaba causando estragos en la sociedad de Éfeso. Este estrago es maravilloso porque está trayendo transformación a cada una de las personas, ¿no? Y en Éfeso podemos ver cómo Pablo, predicando el evangelio con Priscila y Aquila, y Apolos en su momento, estuvo ahí predicando el evangelio, ¿no? Apolo se va, se mueve hacia Corinto y se queda Priscila y Aquila y se queda Pablo. Cuando Pablo llega, se encuentra estos discípulos, que no habían escuchado hablar del Espíritu Santo, y bueno, Pablo les predica y hay un Pentecostés del Espíritu Santo ahí en Éfeso, y luego lo veíamos la semana pasada, las personas son trastornadas por el poder del evangelio. La predicación de Pablo es contundente. Y veíamos nosotros la semana pasada que el evangelio, amados hermanos, cuando tú tienes vida, cuando Dios te da vida, el evangelio cambia radicalmente tu vida. Cambia tu sociedad, cambia tu alrededor, cambia tu corazón, cambia todo lo que tú eres. Hay un antes y un después de Cristo. Lo vimos la semana pasada. Concluimos que el evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Pero no solamente eso, amados hermanos, también el evangelio, cada uno de nosotros tiene una historia en Cristo. Cada uno de nosotros tiene una historia en el evangelio. Un antes y un ¿qué? Después de Cristo. Ahora bien, en este mismo contexto y en este mismo entorno, vamos a continuar, porque Pablo sigue predicando en Éfeso. Ahora, quiero empezar de la siguiente manera, y esta es mi ilustración. Todos los que estamos aquí conocemos lo que es un puente, ¿sí o no? Sí. ¿No? Solamente Alejandro y Axel afirmaron con su cabeza, sí. Un puente, sí se comprende lo que es un puente. Existen diferentes puentes. Puentes peatonales, puentes vehiculares, ¿sí o no? Los puentes peatonales, aquí tenemos uno en Plaza Cristal. Bueno, por ahí hay una parada de autobuses y ahí hay un puente. ¿A poco no? ¿Para qué sirven los puentes peatonales? Puede sonar muy absurdo lo que estoy platicando, te estoy diciendo, pero ¿para qué sirven? Para cruzar la avenida. Desgraciadamente los seres humanos no cruzan a veces ahí. Yo a veces me he topado que andan ahí navegando entre los autos, cruzando por abajo, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué se hacen los puentes? Ese es otro tema. Lo que es interesante, los puentes vehiculares sirven ¿para qué? Para conectar, para cruzar, ¿no? Ya sea un barranco, ya sea un río, etcétera, ¿no? Un puente. Los puentes son importantes en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestras ciudades. Son importantes. Vaya, es un puente. El puente, en su concepto más simple o más sencillo, para ser preciso, sirve para conectar de un lado a otro, para evitar problemas, ¿sí o no? Accidentes, ¿verdad? Ahora bien, esto es muy interesante porque, amados hermanos, hoy veremos un texto que es hermoso, fascinante, y nos lleva a cómo nosotros a veces estamos sumergidos en los puentes de la vida. Lo estoy llevando, este ejemplo de un puente literal, lo voy a llevar a la vida cotidiana de nosotros.
¿Por qué? Mira, ¿tú has escuchado la palabra ídolo o no? ¿Mande? Sí. Cuando tú escuchas la palabra ídolo, ¿qué se te viene a la mente? Platícame. Un santo, una imagen, ya sea en estatuilla, o ya sea en estampita, o ya sea... Es un personaje. En nuestra tradición católico-romana, mexicana, los santos son muy populares, ¿a poco no? Las fiestas, ¿qué? Patronales. Sabía que ibas a saber esto. Las fiestas patronales son comunes y cotidianas. Anoche veníamos de Acatlán y nos topamos con una fiesta patronal, la feria de Jilotepec. ¿Conoces Jilotepec? Comúnmente se le conoce como Gilo. Y tardamos demasiado porque estaba cerrado. Pues estaba la feria de Jilotepec celebrando la fiesta patronal de Doña Asunción. Eso es, así se celebraba. Ahora, ¿qué pasa, amados hermanos? Esto es interesante porque los ídolos, miren, a veces tiene una confusión con los ídolos. A veces nosotros creemos que un ídolo en la Biblia, me voy al entorno bíblico, pensamos que es alguien al que adoramos. Y eso es un ídolo. Pero el ídolo es más profundo. Ídolo significa, implícitamente hablando, es esto, hermanos. Es un puente. Es una conexión. Es alguien que nos conecta. El ídolo nada es, lo dice Pablo. Porque el ídolo, amados hermanos, es algo que nos conecta. ¿Que nos conecta con qué? Con nuestro Dios o con nuestra divinidad. Fíjate, mira, vamos a traducirlo y vamos a explicarlo en el ámbito católico romano. ¿Por qué adoran a, no sé, Judas? No, Judas, a San Martín de Porras. No, ese no me sé cuál es el patrono de los animalitos, ¿no? Bueno, no, ¿por qué adoran ¿cómo se llama? ¿Quién es el del dinero? El del dinero, ¿cuál es? ¿Tú no te acuerdas? San Judas, gracias, San Judas. Es el del dinero, él es vas a decir, ay hermano, mira, no quiero ver a personas que traigan estampitas de Judas si tienes problemas económicos, ¿eh? Si lo traes de cabeza funciona mejor, dicen. En fin, Antonio, bueno, válgame, en fin. Bueno, Judas es el del dinero. Ok, ¿para qué le prenden la veladora a Judas? ¿Para que haga el milagro de qué? De que te dé dinero, te dé abundancia, te dé... A ver, espérame, ¿te fijas cómo es una conexión? ¿Te fijas cómo Judas es una conexión solamente? ¿Sabes por qué? Porque el ídolo, ¿cuál es el ser de adoración al que tu corazón está humillado? El dinero. El dinero. Estás sumergido en el dinero, tu corazón está subordinado al dinero. ¿Y qué estás buscando? Un puente que te conecte. ¿Con qué? Con tu Dios. ¿Y cuál es ese puente? Que no se vea mal, que no se escuche mal, que se vea lo más piadoso posible. Judas. Y ahí está Judas y le ponen una moneda grandota, ¿no? Y ahí está paradito así. Hermanos, el ídolo nada es. El ídolo es un puente que ha creado el hombre. Lo dicen los profetas, dice, ustedes ven un trozo de madera y le dan forma. Le ponen oídos y no oyen, ojos y no ven. Hermanos, tienen pies y ni siquiera pueden caminar. ¿Sí me explico? Pero ¿para qué son los ídolos? Son un sistema de adoración, el cual es para conectar con tu adoración verdadera. ¿Sí queda claro esto? Puentes peatonales. Lo pongo y lo resumo en nuestra terminología cotidiana. Puentes peatonales. Muchos de nosotros tenemos ídolos, hermanos. Voy a apelar a la frase del gran reformador Juan Calvino, que decía esta frase en su Institución de la Religión Cristiana, y dice lo siguiente: el corazón es, por decirlo así, una fragua de ídolos. Esta frase se conoce, es comúnmente mencionada. El corazón es una fábrica ¿de qué? De ídolos. ¿Y qué significa que el corazón es una fábrica de ídolos? Juan Calvino lo describía de esta manera en su Institución. Dice lo siguiente: nosotros somos expertos, por nuestra condición pecaminosa y perversa, de buscar, de perseguir, de fabricar cosas, acciones,
ídolos que nos acerquen más y más hacia donde nuestro corazón está. Eso es un ídolo. El ídolo es un puente, es lo que nos conecta, mis hermanos. ¿Sí? Existen, decía Juan Calvino, ídolos de objeto, ídolos que se ven, ídolos físicos, pero también existen ídolos que no se ven. Ídolos internos. Miren, esto, ¿por qué dices? Pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con lo que veremos el día de hoy? Mucho. Voy a hablar un poquito de la cultura de Éfeso más, porque ya lo vimos la semana pasada, pero la cultura de Éfeso, y quiero mencionarlo esto de una manera muy sensible hasta cierto punto, porque cualquier parentesco con la realidad es mera diosidencia. La cultura en Éfeso tenían un gran templo. Era el templo de la diosa Diana, Diana de los Efesios, o comúnmente también llamada como Artemisa. De hecho, hoy se le conoce como... ¿Tú sabías que todavía hay monumentos de la diosa Diana en las ciudades principales? En las glorietas la ponen como estatua. Te voy a decir cuál es esta mujer. Es Diana la cazadora. ¿Has escuchado eso? Y la ponen con un arco y una flecha y con unos leones. Esa es la diosa Diana de los Efesios. La mismísima diosa Diana. En Monterrey hay una escultura en la Macroplaza enorme de la diosa Diana. En la Ciudad de México, en el Distrito Federal, hay una cultura, pues hasta se le llama la glorieta Diana, ¿qué? La cazadora, ¿no? Y se le conoce, es muy popular. Bueno, esa es Diana de los Efesios. Fíjense, la tradición de Éfeso era la siguiente. Ellos una vez al año... Fíjate, una vez al año celebraban el día de la diosa Diana. Diana de los Efesios o Artemisa. Y al monumento de la diosa la sacaban del templo a pasear a la ciudad. Eso se le llama peregrinación. Y la sacaban a pasear por todas las calles de la ciudad. ¿Te parece familiar eso? Cerraban la ciudad con bombo y platillo y decían y gritaban: ¡viva grandes diosa de los Efesios! ¿Te suena familiar? Las sacerdotisas y los sacerdotes de la diosa Diana iban adelante gritando y ensalzando el nombre de su gran diosa, Diana de los Efesios. Gente iba a visitar y hacían fiestas, hacían festividades y bailes. ¿Me explico? Celebrando a la gran diosa Diana. Ojo, ¿sabes qué protegía la diosa Diana? Las cosechas y el medio ambiente. Eso era lo que hacía. Era una mujer, según, que había caído del cielo en un meteorito, dice la leyenda de la diosa Diana, de Artemisa. Cayó en un meteorito, y como cayó ese meteorito en la zona de Éfeso, dijeron: nos escogieron, la diosa Diana escogió que aquí se hiciera su templo. Pero fíjate algo bien interesante. La diosa Diana quiso habitar en Éfeso, pero Éfeso tiene que cuidarla, porque ella no se puede cuidar sola. Yo dije, ¿es una diosa? ¿No se puede cuidar sola la diosa? ¿La tiene que cuidar la gente? ¿Cómo? Hermanos, el ídolo nada es. La cultura de Éfeso estaba impregnada por un sentido de cuidar el medio ambiente tremendo, pero tremendo. Y hoy así hay gente. Cuidan. Yo no estoy diciendo nada en contra de cuidar el medio ambiente. Ojo, estoy hablando de la tradición de Éfeso. Pero la tradición de Éfeso decían: cuida las plantas, cuida todo, en exceso, los animalitos, todo, porque la diosa Diana se va a enojar y nos va a ir mal en la cosecha. Hoy en día, amados hermanos, también pasa esto. Cuidemos el medio ambiente. Cuida el agua, se va a terminar. ¿Has escuchado eso? No dejes abierto el grifo. Hermano, ¿sabes por qué hay estiaje? La pregunta más sencilla, la respuesta me vas a decir: ¿por qué? Porque no ha ¿qué? Llovido. ¿Sabes? Porque no ha llovido. La mayoría dicen eso. No, ¿sabes por qué no hay agua?
por la mala administración del municipio. Porque ellos necesitan invertir en plantas y no invierten. Por eso, ¿sabes? Agua siempre vamos a tener por la gracia divina. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes el ciclo de agua? ¿De dónde viene el agua que tomamos, dulce? ¿Tú sabes? ¿Dónde? Hermanos, del mar. ¿No sabes el ciclo del agua? Se evapora. El agua se evapora. Llega. ¿A dónde? A las nubes. Se empieza a condensar. ¿Y luego qué hace? Llueve. Y ya cae sin sal. Se tienen que secar los océanos, hermanos. No estoy diciendo que no hay que cuidar el medio ambiente, pero ten cuidado también con esto. Ten muchísimo cuidado, porque a veces perdemos el control de todo esto y dejamos de ser congruentes y objetivos. No estoy diciendo que, entonces voy a lavar con la Kärcher todo lo que da el carro y voy a las banquetas y con la manguera. Yo no estoy diciendo eso. ¿Dije eso? Claro que no. Socialmente tenemos que actuar también. Pero lo que sí es que, hermanos, cuidado con los ídolos en el corazón. ¿Queda claro? Quiero mencionar esto porque esa es la cultura de Éfeso. La cultura de Éfeso sacaban a su diosa una vez al año, hacían festividades, iba la mujer ahí y los sacerdotes y las sacerdotisas iban gritando: ¡viva, grande es diosa, la diosa Diana de los Efesios! ¡Oh, pero bendito el Señor, que tenía un plan para esa comunidad de Éfeso! ¿Qué era? El Evangelio. Y llegó mi hermano Pablo ahí. Me encanta Pablo porque nunca perdí el tiempo. Llega y dicen: oigan, ¿ya escucharon hablar del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? Y empieza, ¿y sabes qué? El movimiento glorioso del cristianismo se empieza a esparcir en la ciudad de Éfeso. Y sabes, como lo dije la semana pasada, cuando el Evangelio se predica, hay estragos en la sociedad, en la civilización, en el mundo. Hermanos, el día de hoy veremos el tema de: tenemos que aprender a batallar con los ídolos de nuestra vida. No solo los físicos, también los abstractos, los del corazón, como decía Juan Calvino. Quiero por favor que vayamos al texto bíblico y voy a empezar a desarrollar el esquema de mi sermón con 2 puntos. Checa lo que dice el versículo 23. Hay un alboroto en Éfeso. ¿Por qué? Porque el cristianismo empieza a avanzar. Oye, ¿y sabes qué empiezan? Lo primero que empiezan a rechazar, ¿sabes qué es? A la diosa, ¿quién? Diana o Artemisa. Y la empiezan a rechazar. ¿Y sabes? Había gente que se encargaba de hacer, ¿qué crees? Bultos. ¿De qué? De la diosa. Pero no nada más de la diosa, también del templo. ¿Para qué? Para tenerlos ¿en dónde crees? En su casa, en altares pequeñitos. ¿Para qué? Pues para facilitar la adoración. ¿Te parece común esto? Solamente cámbiale el nombre. Que no se llame Diana, ponle otro nombre. Vamos a seguir usando a Judas, ¿no? Judas, no es nada en contra, no, hermano. Porque tenemos a un Judas Leveo, ¿sí me explico? O Tadeo, que es a al que adoran y lo ponen como ídolo. Ahora, esto es interesante, hermanos, porque esto está pasando en Éfeso. Ya sucedió. Checa lo que dice más adelante, versículo 23, Hechos 19. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Fíjate, ¿qué dice? No pequeño. ¿Qué significa esto? Enorme. Porque el cristianismo empezó a florecer en Éfeso. Dice lo siguiente. Dice, ¿acerca de qué? Del camino. Camino, miren, antes no se nos conocía a nosotros como cristianos, ¿sí? Se nos conocía como los del camino. Este término es un término ofensivo. No creas que es como, no, era un término peyorativo. Era un término de, mira, estos que dicen que se llaman los del camino, se están siguiendo el camino. ¿Por qué? En referencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús lo dijo. Entonces decían, nosotros somos los de ¿qué? Los del camino. ¿Sí me explico? Por eso se les llama así se les llamaba. Más adelante se les va a empezar a nombrar cristianos en Antioquía. Checa lo que dice más adelante. Y fíjate, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos, ¿de quién? De Diana. Este era un empresario.
era un empresario. Dice, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que dice que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero, ¿qué dice? Veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen, ¿qué? Con las manos. Me encanta Pablo. Si hubiera escuchado Pablo esto, en casi toda Asia, en todo Éfeso y en casi toda Asia, este hombre ya, y se está expandiendo esto. Yo me imagino a Pablo diciendo, ¿de veras? O sea, ya, ¡wow! ¡Gloria al Señor! Obviamente no lo está escuchando. Él está en una conversación con estos personajes. Versículo 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro, ¿qué? ¡Ándale! ¿Estaban qué? Negociando. Ojo, lo vuelvo a repetir. Cualquier parentesco con la realidad es mera diosidencia. ¿Sale? Checa lo que dice más adelante. Dice, venga a desacreditarse, sino también, que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, ¿qué dice? Arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron, recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a uno, ¿a quién? A Alejandro. Dice, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe de que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo y de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis tenido a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencias, dice, se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió, ¿qué dice? La asamblea. Ok, vamos a ver, esto es bien interesante, es un pleito entre Pablo, bueno, no Pablo, sino que los cristianos y la religión que se estaba estableciendo. ¿Cuál era? El cristianismo. Los del camino, hermanos, ¿en contra de qué? De la iglesia, de la religión pagana, del paganismo, de la adoración a la diosa Diana. El esquema de mi sermón son 2 puntos. Es un sermón muy sencillo, en realidad. La primera es el problema en Éfeso, del verso 23 al 34. Y el segundo es la resolución que se da. ¿Para qué? Para tranquilizar a la gente. ¿Por qué, amados hermanos? Esto es bien interesante. Éfeso dependía de Roma. Y si había una sedición o un levantamiento, Roma era cruenta. Y luego, ¿sabes? A quitar, cortar y demás. ¿Me explico? Entonces ellos tenían mucho temor. Había gobernantes dentro de cada provincia o de cada ciudad que dependía de Roma para calmar los disturbios, porque Roma quería paz. Y ahora, era interesante, pero todo este tipo de cosas se daban. Eran muy comunes. Ahora bien,
Checa lo que está sucediendo en el versículo 23. Ya te mencioné cómo la gente de Éfeso eran adoradores de la diosa, ¿qué? Diana. Y estos hombres tenían negocios. ¿Los negocios cuáles eran? Pues hacer estatuillas de la diosa Diana, de diferentes tamaños, me supongo. ¿Y qué pasa? Pues no daban pocas ganancias. Visitaban la gente. Había gente de fuera y llegaban a ver y a comprar templecillos de Diana. Es más, llegaban y Diana era, ¡wow! Diana de los Efesios, grande. Por eso las cosechas son fructíferas. Por eso nos cuidan. Por eso, porque Diana, ella nos solicita a nosotros que la cuidemos como pueblo. Y ella, a cambio, ¿nos qué? Nos cuidará. Eso era lo que decían. Y esto es lo que está sucediendo. Checa, el problema de Éfeso era un problema grande. Miren, hermanos, es como si, por ejemplo, yo he ido, no es que he ido a las fiestas, pero vamos a Acatlán constantemente, ¿no? Y yo me acuerdo las fiestas que hay y cierran en Jilotepec, a donde vamos, me explico, y cierran las carreteras y todo, y fiestas, ¿no? De fiestas patronales. No, me imagino esto. Imagínate que empieza Naulinco a hacerse todos cristianos. ¡Guau! O sea, ¡guau! Mira, se me erizó la piel. Imagínate a Acatlán, que todos creyentes, todos. Y empiezan y se cierra la iglesia católica. ¡Guau! Porque son cristianos. Y se cierra la iglesia de Naulinco. Imagínate qué está pasando. Eso se estaba suscitando en Éfeso. Oye, es un negocio grande. El que haya este tipo de peregrinaciones y reuniones hoy en día es un negocio grande para muchos. Eso estaba pasando con Demetrio. Demetrio es un personaje que tenía una fábrica. Era un empresario, que él tenía fábrica. ¿De qué? De estatuillas. Y los del camino, el evangelio estaba creciendo en Éfeso. De hecho, Pablo escribe una carta y se llama la carta de Pablo a los Efesios. Los de Éfeso, amados hermanos, también nuestro Señor Jesucristo describe a Éfeso en Apocalipsis y les dice: ustedes son muy buenos en doctrina, tienen mucho conocimiento, saben y aman, pero tengo algo en contra de ustedes, han perdido su primer amor. Lo dice Jesús en Apocalipsis. Pero la carta de Pablo a los Efesios es una carta tan profunda teológicamente que dices, wow, habla de la predestinación, habla del decreto divino, habla de la elección, habla de muchísimas cosas la carta de Pablo a los Efesios. Porque los de Éfeso era una comunidad sustanciosa en conocimiento y era una comunidad grande y hermosa. Ahora bien, hermanos, esto está pasando aquí. Con esta descripción que te estoy dando, imagínate si no se van a poner en contra y van a buscar derrocar ¿a quién? Al evangelio. Pero esto es un plan de Dios y esto el hombre no lo va a poder opacar. Checa lo que dice en el versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Por qué? Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. El problema es este: Demetrio, como empresario, junta a sus trabajadores y trabajadores externos también. Oigan, el negocio se está acabando, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Es culpa de Pablo. Este hombre vino híjole, y el negocio se está acabando. Vino a hablar de otra cosa y está desacreditando a la gran diosa Diana. Él dice, miren, nuestro negocio se va a acabar. Te fijas en el versículo, fíjate lo que dice el versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que ¿qué? Nuestro negocio. Demetrio estaba pensando en ¿qué? En el negocio o en la gloria de Diana. No, le interesaba el negocio. ¿Su Dios quién era?
El dinero. ¿Y cuál era su ídolo? Los templecillos, su trabajo. ¿Cómo le hago? Pues con Diana, órale, y los templecillos, y los hago a escala. ¿Y qué es a escala? Los templos chiquitos de Diana, diferentes, y también a la señora, ¿verdad? Esta la hago a escala, y órale, se las vendo, y ese era su negocio. Hermanos, y esto se empieza a derrumbar gracias al Evangelio. Que el Evangelio trastorna el corazón de los seres humanos. El Evangelio trastorna, hermanos, a los hijos de Dios. Y nos cambia por completo. Estaba pasando esto en Éfeso. Y luego le agrega a él, bueno, no solamente el negocio se está acabando, también ¿qué? Se está desacreditando la gloria de nuestra diosa Diana. Oh, no, y todos empiezan a gritar, imagínate eso, en la euforia, toda la efusividad. Y todos empiezan a gritar, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Y se hace el tumulto gigante, enorme. Hermanos, esto, familia, se parece muchísimo a nuestra época actual. Nosotros lo estamos viendo y lo vivimos constantemente, amados hermanos. Hay problemas, hay problemáticas. Yo quiero decirte algo. No quiero sonar, como dicen por ahí, peyorativamente religioso. Pero tú puedes decir que no afecta en tu sistema de pensamiento dogmático y religioso el que asistas a ese tipo de fiestas. ¿Sí me explico? Y tal vez no pasa nada. El ídolo no es nada. Pero yo siempre digo lo siguiente: si Cristo está en tu vida, si ha cambiado y te ha trastornado, y si tú tenías ese tipo de tradiciones y culturas, ¿por qué? ¿Cuál es la intención del corazón de querer ir, de asistir? Digo, si Dios te ha salvado y sabes cuál es la verdad, es que se pone muy bonito, hermano, el ambiente, bonito. Puedes ir a, no sé, vaya, no quiero sonar religioso peyorativamente, pero lo que sí quiero sonar, hermanos, es que ten cuidado, no expongas tu alma. Tu alma vale mucho, tu corazón vale mucho, demasiado. Tu alma vale mucho, costaste la sangre de Cristo y con Él no se juega. Con Él no se juega. Me encantaría ver a Pablo en la época actual, a ver qué te diría. ¿Qué crees que diría nuestro hermano Pablo? ¿Qué crees que diría Jesús? No lo sé. No sé. Algunos conciben a Jesús como ese estilo hippie. Amor y paz, es bien buena onda. Jesús es puro amor y qué. No, hermano. Jesús sí es puro amor, pero Jesús es justicia. Jesús es justicia. Jesús es santidad. Mi Jesús es el Señor, el que creó todo. Nosotros hemos distorsionado, como lo platicaba con mis hijos y se los predicaba en esta semana. Nosotros los seres humanos nos encanta distorsionar la creación divina. Nos fascina distorsionar todo lo creado y hacerlo a nuestra imagen, porque nos creemos como Dios. Cierro mi primer punto: ten cuidado. Solamente cuida tu alma, sé celoso, guárdalo, protégete y aprende a batallar también con eso. ¿Sí me explico? Aprende a batallar también con eso. Cuidado. Hoy en día, amados hermanos, y lo empecé con los puentes, ¿te acuerdas? ¿La resolución cuál es? Nada, pues los personajes estos se pelean, pleitean y sacan amigos de Pablo y los avientan y órale, y luego avientan a otro que se llama Alejandro al ruedo, ¿no? Yo dije, mi tocayo, ¿qué anda haciendo aquí? ¿No? Bueno, yo también, ¿no? ¿Qué pasa? Les voy a decir qué está pasando. En aquella época existía la religión judía, el judaísmo, y el cristianismo se les asociaba, los paganos asociaban al cristianismo, con el judaísmo. No sé si me explico. O sea, decían, ellos son de los mismos. Y los judíos decían, no, nosotros no somos de los mismos. Los cristianos son diferentes a nosotros. Pero los paganos decían, no, sí son iguales. Sí queda claro esto. Alejandro era un judío. Y la multitud lo saca para defender ¿a qué? A los judíos, a decir, nosotros no tenemos nada que ver, pero no lo dejan hablar. Y se pone la asamblea muy... Aristarco y Gayo eran
¿qué? Cristianos. ¿Sí me explico? Pero Alejandro era judío, entonces no los dejan hablar y se arma, como decían por ahí en el soccer, la remambaramba. Y se arma todo el movimiento ahí y sale ahí una autoridad gubernamental, tranquilos, para poner calma. Y dice, miren, estos hombres no han hecho nada, no han blasfemado el nombre de Dios, de la diosa Diana, ¿o sí? ¿Verdad que no hablaron en contra de ella? Simplemente estaban adorando al Dios grande y verdadero. No estaban adorando a nadie más, ni hablando en contra, ni predicando en contra. No, en lo absoluto. Ahora, ¿qué está pasando? Dice lo siguiente: como no han adorado a nadie, no le han faltado el respeto a Diana, porque no los acusan. No pasa nada. Y si Demetrio y sus artífices tienen problemas legales, pues vayan con las autoridades correspondientes y que se establezca un juicio. Tranquilos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque si nos cachan, nos van a acusar de sedición, o sea, de un levantamiento los romanos. Y ahora sí se acaba Diana y todo, ¿eh? O sea, mejor vámonos tranquilita y acudamos a las autoridades correspondientes. ¿Y sabes qué? Todos se calmaron. Y tan. Esa es la resolución. Muy sencillo, muy fácil. Ahora bien, vas a decir, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver conmigo todo esto? Mucho. ¿Por qué? Fíjate, Demetrio se dedicaba a hacer objetos paganos. ¿Quiénes qué eran? Templecillos, o sea, estatuillas de la diosa Diana y también de qué, del templo de Diana. Era su negocio. Pero él tenía la disposición de salvar, de defender a capa y espada lo que él quería, lo que él pensaba, lo que él deseaba. Yo quiero mencionar esto. ¿Por qué, amados hermanos? Esto me llevaba a lo que es la idolatría. Te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas cómo inicié mi sermón y la estructura del mismo con el ejemplo del puente? Te voy a decir por qué. Miren, amados hermanos, nosotros tal vez ya no andamos en las peregrinaciones. Tal vez ya no sacamos a dioses falsos, como antes andábamos ahí algunos de nosotros. Yo lo tengo que decir, yo andaba ahí. Yo estuve estudiando en el Seminario Católico Romano, y ahí estuve. Y andaba en las peregrinaciones el día 12 de diciembre. A ver si, ¿tú sabes qué se celebra el 12 de diciembre? El Día de la Virgen de Guadalupe. Yo andaba ahí, era de los primeros. En las peregrinaciones, en la Semana Santa, en la procesión del silencio, en el fuego, todo eso lo celebré, amados hermanos. Un negociazo, por cierto. Pero ojo, quiero mencionar lo siguiente. ¿Por qué voy con todo esto? Tal vez nosotros ya no salimos a hacer procesiones, pero hermanos, sí que hay ídolos en nuestros corazones. Mi oración el día de hoy es que si tú has nacido de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, abandones los ídolos de tu corazón. Puede sonar muy trillado lo que estoy diciendo, amados hermanos. Nosotros ya no andamos con el ídolo cargándolo. No, vivimos sumergidos con los ídolos y andamos caminando por las calles. Ya no hacemos peregrinaciones, pero sí los traemos en nuestros corazones. Y andamos reflejando esa idolatría hacia los demás. Y estoy hablando figurativamente. No es que traigas tatuada aquí a la... No, estoy hablando en el corazón. Te voy a poner ejemplos más prácticos, amados hermanos. La ilustración de los puentes. El ídolo es una conexión ¿al qué? Al objeto de tu verdadera adoración. Si Demetrio amaba ¿a qué? Lo dijiste. ¿Qué amaba Demetrio? ¿Cuál era su Dios? El negocio, el dinero. ¿Y cuál era su puente? Su empresa, las estatuillas, hacer el negocio, el trabajo. Ese era su puente. ¿Para qué? Para llegar a su Dios. Hermanos, nosotros tenemos muchísimos puentes que nos conectan con nuestros objetos de adoración. Eso se le llama ídolo. Tu corazón es una fábrica experta en hacer, el mío también. Generamos ídolos de todo, del matrimonio,
de las relaciones interpersonales, del noviazgo, de las mujeres, de los hombres, del dinero, de todo. Hacemos ídolos, de la belleza, de todo. De todo. Es que es imposible, hermano. Ahí está el error. Ahí está el error. Es imposible. Deja de sobar tu pecado con las frases: es que basta. Eres creyente, eras esclavo del pecado. En Cristo ya no más eres esclavo del pecado. Hoy puedes, en la libertad que Cristo te da, batallar con esos ídolos y aplastarlos y destrozarlos y tumbarlos. Bueno, es que vivo bajo la gracia, hermano, ya oré. Te voy a decir qué pasa con muchos cristianos. Bueno, hermanos, es que yo ya oré y estoy viviendo bajo la gracia. Eso no se llama vivir bajo la gracia. Eso se llama negligencia cristiana. Vivir bajo la gracia es decir: yo voy a hacer lo que me corresponde. Ya oré y también voy a actuar. Sin ser un fanático. Descansando en mi Señor. Descansando en mi Señor. Yo sé que tú has escuchado un versículo bíblico, mira, que es muy popular, viene en Apocalipsis. Dice lo siguiente, este versículo, y quiero que me acompañes por favor en Apocalipsis. Capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. ¿Listos? 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Él dice: el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. ¿Conozco tus qué? ¿Tus qué? Obras. Y dice, ¿qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado. ¿Qué dice? Miserable. ¡Wow! ¿Te fijas esa palabra? Miserable. Jesús lo está diciendo. Jesús se lo dijo a Juan que lo escribiera. Eres un miserable, un desventurado. Y checa lo que dice: pobre, ciego y desnudo. ¡Qué fuerte, hermano! Lo acabas de leer tú. ¿Sí o no habías escuchado este versículo? Que ni eres frío ni eres caliente, y a los tibios los vomitaré de la boca. Y se ha tergiversado tanto. ¿Y sabes cómo? Jesús le está hablando a una iglesia. Jesús no le está hablando a inconversos. Le está hablando a cristianos, a creyentes. En la iglesia hay dos formas, hay dos personalidades, hay dos tipos de creyentes: cristianos tibios y cristianos calientes, hermano. Ay, bueno, los cristianos tibios son aquellos que van a veces a la iglesia y otros que no van, que van y que no van, y eso se entiende, pero eso no es así. Jesús dice: conozco tus obras. Tus obras. Fíjate lo que está diciendo. ¿Tus qué? Obras. Le está hablando a creyentes, a las obras de los creyentes. No le está hablando a los que van, que no van, que están. No, a los creyentes. ¿Sabes? ¿Tú sabes lo que es la tibieza? Mira, ¿tú has calentado alguna vez leche? Sí, yo sé que sí. ¿Agüita para el café? ¿Sí o no? ¿Te gusta tibio o caliente? No, ¿cómo? Caliente. Ok. Y la pones tibia. ¿Y tibio qué es? Puede sonar muy absurdo lo que voy a decir, pero ¿tibio qué es? Ni tan frío, ni tan ¿qué? Ni tan caliente. Ok, perfecto. Checa. Esto es para los cristianos, hermanos. Los cristianos tibios son aquellos que no están batallando con sus acciones, con sus obras, con sus pecados. Por eso dice aquí, en el contexto, dice lo siguiente. Fíjate: porque tú dices: yo soy rico.
Y puede parecerse o interpretarse que eres millonario, eres rico, eres físicamente rico. Hermanos, puede ser que sí, pero también espiritualmente. Tú puedes decir que tienes la sana doctrina y qué bueno, gloria a Dios. Pero hey, eres rico y qué bueno, gloria a Dios. Pero aguas, aguas. No sea que estés cayendo en una tibieza espiritual. Por eso Jesús dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus obras. Arrepiéntete de tu tibieza. Ay, hermano, es que eres muy exagerado. ¿Exagerado vivir para Cristo? Digo, ¿es exagerado? La cruz no fue exagerada para mí. Y para el pagano, el inconverso, el perverso, es exagerada la cruz. Para mí no. La gente llora al ver la cruz físicamente, a ver la pasión, la película de Mel Gibson. La gente llora porque están lacerando a un ser humano, a un hombre, porque eso fue el actor. Y llora la gente y dicen, déjenlo, déjenlo. Hermanos, para mí la cruz es libertad de la esclavitud en la cual yo vivía, en la que tú vivías. Vivir para el que dio su vida para ti es mucho. No, claro que no. Yo al menos me arrepiento de mi tibieza porque he caído en mi tibieza. No voy a la iglesia porque no me siento a gusto. Pelea con tu pecado. El pastor siempre predica lo mismo. Te voy a seguir predicando lo mismo hasta que Cristo venga, porque la revelación está sellada en este libro tan hermoso. No voy a la iglesia porque, hermano, deja de vivir como un cristiano tibio, porque te voy a decir como dijo Jesús, deja de ser un miserable. Lo acabamos de leer. Deja esa tibieza perversa y aprende a batallar con tus puentes que te llevan a una falsa adoración. Amas el dinero, seguramente estás adorando tu trabajo. Amas a tu esposa, seguramente estás luchando para agradarle. ¿Amas qué amas? Ojo, desmedidamente. Hay personas sumamente chismosas y entrometidos. Quieren ser vistos. ¿Qué amas? Batalla con tu pecado, batalla con tus condiciones, porque como lo dije hoy y hace un momento, amados hermanos, mira, tal vez no salimos a sacar estatuas ni hacemos peregrinaciones, tal vez no lo hacemos, pero sí andamos caminando, reflejando la idolatría que existe dentro de nuestros corazones, en una constante perversión. Diciendo que somos cristianos. Oh, hermanos, esto no puede ser así. Quiero concluir mi sermón de la siguiente manera. Así como Demetrio se sintió amenazado cuando el evangelio empezó a hacer estragos en sus negocios, cuando tú te sientes amenazado porque tus ídolos se tienen que derrumbar, ¿sabes? Empieza a ver que, perversión. Ay, mi hermano, no, eso no es cierto. Empiezas a batallar, a luchar en contra de la verdad. No sé si me explico. Cuando tus ídolos brotan, empiezas tú a defenderlos a capa y espada. Deja de defender tus ídolos, porque tus ídolos no te llevarán a nada. Lo dice la Biblia, el ídolo que nada es. Tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, tienen piernas y no pueden andar, no son nada. Deja de pelear para salvar a tus ídolos. Hermano, hermana, este es un llamado a luchar contra nuestros ídolos. ¿Conoces lo que es la idolatría? Yo lo sé. Pero este es un llamado a luchar en contra de tu idolatría, de tu idolatría, de mi idolatría, de nuestros ídolos, y que aprendamos a visualizar lo profundo de nuestro corazón y en dónde están nuestras verdaderas acciones de adoración, nuestros objetos de adoración. ¿Es Dios o quién es? No te escondas, no permitas que se esconda el ídolo. Sácalo, sácalo, sácalo y llévalo a los pies del Cordero. Voy a terminar con esta frase que dice nuestro Señor Jesucristo: arrepiéntete
Arrepiéntete de tus ídolos. Arrepiéntete de tu tibieza. Arrepiéntete de no batallar. Arrepiéntete porque costaste un precio. Costamos un precio impagable, un precio incalculable. Se trata de ser tibios y empezar a vivir fervientes en el Señor. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, el día de hoy quiero poner en tus manos a la congregación, ponerme en tus manos a mí, Señor. En tus manos estamos. Tú eres el grande, el poderoso, el majestuoso, el que vive, reina por siempre y para siempre. Tú eres aquel, oh mi Señor, el que observa nuestras obras como iglesia y como personas. Tú eres aquel quien observa nuestros corazones, el que ve el objeto de nuestra adoración. Oh Señor, perdónanos, porque tenemos tantas cosas en las cuales nosotros nos arrodillamos, cosas materiales, cosas tan sencillas que a veces hemos perdido, y no a veces, digo siempre hemos perdido nuestra dirección en ti. Perdónanos, Señor, somos perversos, somos malos. Oh Señor, pero gracias te damos al mismo tiempo, porque gracias a tu amor, a tu misericordia y a tu fidelidad, Señor, tú te has mostrado a nuestras vidas por tu amor y no por el nuestro. No por nuestras obras que haremos o que íbamos a hacer o dejamos de hacer, es simple y sencillamente por amor. En tu mente desde la eternidad nos encontrábamos refugiados y eso es hermoso. En tu corazón estábamos, mi Señor, y eso es hermoso. Oh, mi Dios, trae dolor, trae pesar por nuestras condiciones idolátricas en nuestras almas. Ayúdanos a arrepentirnos adecuadamente delante de tu presencia, porque a veces son arrepentimientos falsos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, apelamos a ti. Llénanos de ti, llévanos a ti de una manera concisa, constante, de una manera precisa, de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos y gracias. Ayúdanos a escuchar tu poderosa voz en nuestras vidas de una manera constante y perdónanos. En tu nombre, Cristo, te exaltamos. Amén.